Imagina que vas caminando por la calle con una amiga y de pronto un carro particular se detiene. Salen 4 personas vestidas de civil y te entran a la fuerza, sin explicación alguna. Ahí entiendes que se trata de la seguridad del Estado. Llegas a una estación de policía donde te desnudan y te interrogan sin antes leerte los derechos. No te permiten hacer una llamada y nadie sabe de tu paradero. Imagínate que eres uno de los 170 presos políticos que existen en Cuba hoy. Imagina que estás sentado almorzando y la policía irrumpe en tu casa y te lleva detenido, sin que te dé tiempo siquiera a ponerte los zapatos, y de pronto estás con presos comunes esperando un juicio por cargos completamente fabricados. Imagina cómo te sentirías si supieras que no tienes protección legal, porque los abogados trabajan bajo las órdenes del gobierno y responden no a sus defendidos, sino a los intereses del Estado. Imagínense un lugar donde la excepción es que la policía te permita salir de tu casa. Imaginen que ese estado de sitio se extiende por 7 meses y que sin haber cometido delito alguno estás impedido de ir a comprar el pan o botar la basura. Imagina que en la puerta de tu casa hay una patrulla de policía y agentes de la seguridad del Estado están en guardia día y noche para que ni siquiera se te ocurra pensar que puedes salir de tu casa. Imagínate siendo detenida por pedirles una explicación. Imagínense que estando bajo privación ilegal de la libertad, además te cortan la conexión telefónica y los datos móviles por meses, mientras tus amigos también están siendo acosados o detenidos. Imaginen que cada vez que uno compra una línea de servicio telefónica te la interceptan, que cada vez que vas a hablarle al mundo de lo que sucede en Cuba, la única empresa telefónica que hay, que es del gobierno, te quita las comunicaciones. Imagina que las personas tienen miedo a darte una cuenta de teléfono asociada a su nombre porque saben que la vigilancia electrónica es hoy una de las prioridades del gobierno cubano. Imagínense encender la televisión y ver en el noticiero nacional expuesto tu número de teléfono privado con tu nombre al lado y tu dirección particular con datos personales, mientras un presentador enfatiza que en efecto ese es tu número y en ese lugar te pueden encontrar. Y unas horas después tienes tu teléfono lleno de mensajes de odio por personas que no conoces. Imagínate saber que la gran mayoría de esos mensajes son generados por agentes del gobierno, haciéndose pasar por personas del pueblo para justificar después cualquier acto violento que pueda perjudicar tu integridad física. Imagínate que una persona desconocida de pronto en la calle venga corriendo hacia ti para herirte con un arma blanca como consecuencia de los mensajes de odio generados por el gobierno. Imagina ver en el noticiero tu correspondencia privada descontextualizada, editada, manipulada, interpretada de manera tal que sirva a una narrativa que no tiene nada que ver ni con tus intenciones, ni con tus acciones, ni con tu forma de pensar. Imagínense siendo el foco de odio de un gobierno que ha perdido su legitimidad e intenta sostenerse creando una falsa sensación de peligro ante personas que en realidad solo reclaman sus derechos más elementales. Imagina que no tienes derecho a réplica. Imagina que pones una querella ante la justicia por difamación hacia tu persona por parte del gobierno y que es rechazado usando el argumento del derecho que tiene el gobierno a la libertad de prensa, pasando por encima la violación a tu privacidad, el asesinato a la reputación y los daños morales. En un país que persigue a los periodistas independientes, donde los medios de prensa independientes son bloqueados para que no tengan visibilidad en el territorio cubano y donde los periodistas que hacen periodismo ciudadano es penalizado a tal punto que si pones un post en Facebook que es incómodo para el gobierno, te multan con un monto que excede el salario promedio de un cubano que trabaja para el Estado. Y si no la pagas en un tiempo determinado, eres apresado. Imagínate que mueres en una huelga de hambre en una prisión. Imagínate que eres negro y pobre y te mata un policía con un disparo por la espalda y el gobierno justifica este acto culpando al asesinado porque se dio a la fuga. Imagina que la policía vuelve a matar a otro joven negro y pobre y quien ose denunciar o manifestar este hecho en público es llevado preso. Imagina que eres mujer y te viola un policía o te asesina tu pareja y ni siquiera eres considerada una estadística de feminicidio. Imagina que eres de la comunidad LGBTIQ+, y solo si te asocias a la organización dirigida por la hija del expresidente del país, eres reconocido y escuchado. Imagina que eres activista fuera de la sombra de la institución y por eso eres considerado un no ciudadano, alguien sin derechos. Imagina que tu hija estudie periodismo y sea perseguida y expulsada de la universidad por pensar diferente. Logre salir del país como su única opción para terminar sus estudios, que al graduarse compre un pasaje de regreso y que el gobierno no la deje entrar al país. Así simplemente porque el gobierno no quiere personas dentro del país que le son incómodas, porque el gobierno cubano no quiere a personas que critican y se oponen a su sistema político.
Imagina que tu hija muere debido al desprendimiento de un pedazo de edificio en amenaza de derrumbe que le cayó encima mientras jugaba en la acera, y luego que has ido a pedir cuentas en todos los lugares por la falta de atención del gobierno a la situación de la vivienda, luego de que todo el aparato burocrático se desentienda, desesperado sales a la calle a pedir justicia y te meten preso. Imaginas que hacen de tu vida un infierno legal por querer darle la educación en la que crees a tus hijos. Imagina que crees en el sistema, te postulas, te eligen representante de tu localidad rural y empiezas a pedir por las vías establecidas que nos quiten el autobús para que los niños no tengan que caminar kilómetros para ir y venir de la escuela primaria, y que el resultado de tu gestión sea amenazas a tu persona y difamación, y que un día un preso común liberado misteriosamente te ataque y pierdas un brazo. Imagina que eres activista defensor de los derechos humanos, caes enfermo y no sales del hospital vivo, o que cuando te lleven al hospital de la prisión te inoculen el VIH. Imagina que todo esto, se ha normalizado por el gobierno y la culpa siempre es de las víctimas. Imagínate un país que recibe donaciones para ser distribuidas gratuitamente y se las vende al pueblo. Ahora imagínate que todo esto pasa en una isla que te han vendido como el paraíso de la justicia social, pero que en realidad es una isla prisión y se llama Cuba. Todo esto pasa en Cuba porque no es raro que metan en hospitales psiquiátricos a los que luchan por sus derechos, como si desear la libertad política y pedir derechos humanos fuera un acto demencial. Donde por muchos años tenías que dejar de comunicarte con tus familias para que abandonaran el país para no perder tu trabajo, porque eran catalogados como traidores. Pero hoy esos mismos emigrados, el gobierno los ve como una de las fuentes principales de ingresos de las arcas del país, aunque no les dé derecho de ningún tipo como ciudadanos cubanos. Es en Cuba donde pasa esto, donde no solo eres perseguido físicamente, sino también en las redes sociales, donde el gobierno tiene departamentos para crear fake news, es decir, noticias falsas, y un ejército virtual listo para atacar a quienes osen publicar alguna crítica, denuncien la represión, las ilegalidades y la impunidad con la que opera el régimen. Es en Cuba donde la impotencia ante el impacto de la opinión crítica en las redes llevó al gobierno cubano a amenazar en la televisión nacional con la realización de juicios en ausencia y extradición para aquellos que les hagan críticas en redes sociales y vivan fuera de Cuba. Es en Cuba donde las leyes son creadas para mantener a los gobernantes protegidos y en el poder, y no para que el pueblo viva de una manera más segura. Cuba, un país donde nada funciona excepto su policía política. En Cuba, como en la película Minority Report, puedes ir preso no por lo que has hecho, sino porque el gobierno infiere que puedas hacer. Y para ello hay una ley de actividad predelictiva que en realidad se utiliza para inhabilitar a los activistas y los defensores de derechos humanos. Porque en Cuba ni siquiera tienes el derecho a ser reconocido como activista ni como defensor de derechos humanos. En Cuba las manifestaciones políticas se juzgan como delitos comunes, porque el gobierno cubano no quiere reconocer ante el mundo que existen personas y grupos de personas que están luchando por sus derechos en su país. Nada de esto es nuevo, hay una larga historia que se repite. Las representaciones anteriores de cubanos que han venido a este foro, las denuncias que han hecho, pudieran volverse a narrar hoy, porque por parte del gobierno nada ha cambiado, pero hoy el pueblo de Cuba no es el mismo. Los cubanos empiezan a perder el miedo y lo manifiestan. Hoy existen imágenes del pueblo luchando al presidente mientras visita a los damnificados de un tornado en una zona vulnerable en la capital. Hoy existen imágenes de más de 300 personas paradas frente a un ministerio exigiendo que se les escuche. Hoy existen imágenes de cubanos por todo el mundo pidiendo simultáneamente con los que están dentro la libertad política para los cubanos. Hoy hay datos de la corrupción en las altas esferas del poder. Hoy hay registro de la persecución y el acoso a los activistas. Hoy ya no se puede ser ingenuo ni indolente ante las acciones del gobierno cubano para con los defensores de los derechos humanos y los activistas. Hoy la comunidad internacional es también responsable de lo que nos pasa a nosotros los activistas en Cuba. La comunidad internacional es también responsable de cada prisionero político en Cuba, de que los activistas Luis Robles, Thais Mailén Franco, Inti Soto, Luis Ángel Cusa, Luis San Cancio, Esteban Rodríguez, Michael Osorbo y demás presos de conciencia estén hoy desprotegidos legalmente por hacer algo que en cualquier lugar del mundo es legal y común, expresarse y manifestarse libremente. La comunidad internacional tiene que salir de una vez y por todas de su letargo, de su visión edulcorada de Cuba y empezar a ver la realidad de mi país hoy. Porque Cuba hoy es también un barrio donde salen sus vecinos a protestar por las injusticias,
Cuba es también esos vecinos que zafan de las manos de la policía a un activista y evitan que se lo lleven en una patrulla. Cuba son personas que defienden a un vendedor ambulante ante la injusticia de un policía. Los cubanos han empezado a dejar de tener miedo y saben que pueden enfrentar lo injusto y ganar, y eso es contagioso. Hoy en Cuba las quejas de los cubanos comienzan a transformarse en acciones cívicas. Cuba hoy es diferente porque algún policía comienza a avergonzarse de detener a alguien inocente, porque ellos también empiezan a necesitar un cambio, porque más y más personas han dejado de creer en un sistema que no funciona, porque la injusticia ha llegado ya a todos los niveles de la sociedad y el gobierno se queda cada vez con menos adeptos. Cuba hoy es también muchos activistas con intereses diversos que han encontrado un objetivo común, el derecho a tener derechos. El gobierno cubano es hoy una caricatura posirónica, pero no nos confundamos. El gobierno cubano es una dictadura militar en el uso más estricto de la palabra. Y ante eso, el pueblo ha cambiado la consigna impuesta por el Estado de patria o muerte por su anhelo más profundo, que es patria y vida. Porque el cubano quiere vivir y vivir con dignidad. Hoy también, mientras mando esta grabación, pienso en mis compañeros activistas presos, en las posibles consecuencias de participar en este tipo de eventos, la vulnerabilidad que sentimos a diario. Pero hay algo que me da fuerzas porque sé que es un grito colectivo: patria y vida.